¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Medicaled, el día de hoy con otro video que seguramente les va a parecer muy interesante porque este tema lo vamos a estar dividiendo en varias sesiones, lo vamos a ver en diferentes videos y pues se trata del tema de aminoácidos. Antes de entrar a hablar lo que es un aminoácido, cómo se representa, cuál es su estructura, les quiero comentar también sobre un concepto que seguramente nos va a ayudar mucho para entender los temas que siguen. Este concepto es el de macromoléculas. Una macromolécula es aquel compuesto, aquellos tipos de compuestos que prácticamente se encargan de ser los pilares en el metabolismo del organismo. Considerémoslo un grupo selecto de moléculas que nos van a permitir prácticamente estar día a día en cuanto al metabolismo. Este grupo selecto de moléculas se van a dividir en 4 familias. La primera son los carbohidratos, aquí encontramos a la glucosa, a la fructosa, al glucógeno y nos van a dotar de energía de una forma inmediata. Esa es su principal función. Posteriormente están los ácidos nucleicos, que pues engloban a lo que sería ADN y ARN. Básicamente se encargan de almacenar y expresar la información genética. Posteriormente están los lípidos. Este es el grupo más heterogéneo que hay y se divide en 2 grandes familias, se los voy a anotar. La primera de ellas, lípidos saponificables. Estos dependen totalmente de ácidos grasos y como ejemplo claro está triglicéridos. Los triglicéridos son el ejemplo claro de los lípidos saponificables. Por otro lado están los insaponificables, que a diferencia de estos no tienen ácidos grasos. Y bueno, aquí encontramos el ejemplo del colesterol, de los terpenos, eicosanoides, etc. Por último, llegamos al grupo que más nos interesa aquí, porque es principalmente el que nos va a relacionar las macromoléculas con los aminoácidos. Estoy hablando de las proteínas. ¿Por qué se da esta relación? Bueno, pues porque las proteínas son estas macromoléculas estructurales y funcionales que también veremos más a fondo en un par de videos más y que básicamente van a estar hechas a base de aminoácidos. Es decir, un conjunto de aminoácidos unidos nos van a dar proteínas. Por eso es muy importante tenerlas en cuenta. Muy bien, hablando de numeritos, existen más de 300 aminoácidos en la naturaleza. De este número, aproximadamente 50 los vamos a tener en el organismo humano. Sin embargo, de estos 50, no todos son capaces de generar proteínas. Es por eso que se vuelve a reducir el número y tenemos un grupo de 20 más 2. ¿Por qué más 2? Normalmente, cuando hablamos de aminoácidos proteicos, vamos a encontrar en la literatura que existen 20 aminoácidos. Sin embargo, últimamente se han estado haciendo investigaciones y se han encontrado con 2 más, de los que vamos a hablar en el siguiente video. Antes de entrar a clasificación, yo les voy a explicar por qué este 20 más 2 en cuanto a aminoácidos proteicos. Ahorita solo quiero que tengan en cuenta el número. Bien, mencionado esto, ahora sí nos pasamos a la estructura del aminoácido, que es esta que tenemos aquí. Empezando por este grupo funcional. Ustedes ya lo conocen perfectamente. Es un grupo funcional carboxilo y que básicamente nos va a dotar de esta parte ácida. Ese es el componente ácido de nuestro aminoácido. Junto a él está un carbono. Este carbono lo vamos a identificar como carbono alfa. ¿Por qué se llama alfa? Como tal, para numerar nosotros carbonos siempre hay que tener en cuenta el alfabeto griego. Esto nos va a permitir identificar los carbonos que tengo en un compuesto. Como este carbono es el primero que le sigue al carboxilo, lo vamos a denominar como carbono alfa. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí otro carbono, sería carbono beta y así sucesivamente. Pero este es el alfa y es súper importante conocerlo porque va a estar presente en todos los aminoácidos. Junto al carbono alfa está un átomo de hidrógeno que simplemente está ahí para completar su valencia. Y también tenemos a otro grupo funcional que ya abordamos y es el grupo amino. Y se fijan, ya tenemos a los 2 componentes del aminoácido. Amino, aquí arriba junto al alfa, y el carboxilo, que es la parte ácida, como ya les había dicho. ¿Qué me falta? Aquí tengo una R, una letra R. Esta representa la cadena radical, que básicamente es una manera de ahorrarme de sintetizar todo lo que le sigue al aminoácido. Como yo estoy viendo un aminoácido prototipo, esta R va a representar todas las cadenas de carbonos, todos los grupos funcionales que tiene aparte. Por ejemplo, en el caso de la serina, esta R me está representando ¿qué?
este segundo carbono y el grupo hidroxilo. Es nada más similar a lo que habíamos visto en grupos funcionales, es una manera de representar algo más. Muy bien, ¿qué más tenemos de estos aminoácidos? Si ustedes están viendo en este caso de la pantalla su izquierda, mi derecha, podemos ver que la cadena radical se encuentra hacia la izquierda, ¿no? Cuando está así lo vamos a denominar L-aminoácido, aquí, L, de left. Me preguntarán, ¿puede estar invertido? O sea, ¿yo puedo tener las cadenas radicales del otro lado e invertir la molécula? Sí. Esto sería una conformación D. Si se fijan, la D, ¿por qué? La cadena radical está hacia la derecha. ¿Por qué es esto? Existe una propiedad. Esta propiedad es meramente del carbono alfa, que vamos a denominar quiralidad. La quiralidad nos permite que los elementos que están alrededor de un carbono puedan girar. Y se fijan, pueden estar tanto de uno como de otro lado. Justo lo que pasa aquí. Sin embargo, para cuestión de síntesis de proteínas, únicamente vamos a usar los L-aminoácidos. Los D-aminoácidos no me van a servir para hacer proteínas, puesto que estos tienen otras estructuras, se encuentran en bacterias y demás toxinas, entonces no son útiles para hacer proteínas. ¿Qué pasa? Hay también algo muy interesante con esta estructura del aminoácido. Recordemos que nuestro pH en sangre y en varios de los compartimentos celulares es de 7.4 aproximadamente. Cuando nosotros tenemos un pH de este tipo, los grupos funcionales del aminoácido van a sufrir una variación. El carboxilo va a perder este hidrógeno, ¿okay? Se va a disociar y entonces va a obtener una carga negativa. Por otro lado, el grupo amino precisamente va a ganar ya sea el protón que dejó aquí el carboxilo o cualquier otro protón que esté cerca. Lo va a tomar y entonces, en lugar de tener NH2, se va a convertir en NH3 y carga positiva. Cuando pasa esto, yo obtengo que mi aminoácido tiene una parte positiva, un polo negativo. Cuando ocurre de esta manera, vamos a decir que el aminoácido está en conformación switterion. Justo aquí. Y como les comenté, es la representación que más vamos a ver porque el pH de 7.4 es el que más se encuentra en el cuerpo. Una característica muy importante y muy interesante que le da el switterion al aminoácido es que lo va a hacer soluble en moléculas polares. ¿Cuál es la molécula polar por excelencia? Pues el agua. Y se fijan, tiene lógica porque, pongamos el ejemplo del carboxilo, este ya perdió su hidrógeno, si se fijan es negativo, pero tiene un átomo de oxígeno. Este átomo me puede servir para hacer un puente de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues aquí puedo unir moléculas de agua. Eso es lo interesante del switterion. ¿Qué más tenemos por acá? Volviendo a la cuenta numérica, pues yo les comenté que había alrededor de 50 aminoácidos en el organismo, que de estos 50, solo 22, o 20 más 2, como lo vean, son parte del grupo selecto que hacen proteínas. ¿Qué ocurre con estos 30 aminoácidos? Lo vamos a clasificar en dos grupos. El primero de ellos son los aminoácidos no proteicos, y estos son muy interesantes porque tienen funciones en el organismo, tienen funciones metabólicas muy distintas a la de estos aminoácidos, ¿sale? Por ejemplo, la alanina, la serina, aminoácidos que vamos a ver más adelante, estos únicamente se encargan de formar proteínas. En cambio, los aminoácidos como la ornitina, citrulina, van a tener funciones metabólicas. Estos dos, por ejemplo, uno es de 4 carbonos, el otro es de 5, me van a servir como intermediarios en un ciclo, se los voy a anotar aquí. Es el ciclo de la urea, que por supuesto vamos a ver más a detalle en el canal. Otro, la homocisteína, es un precursor de un aminoácido que vamos a ver también en el video siguiente, que es la cisteína. Y pasa algo muy interesante porque existen patologías en las que la homocisteína no se puede transformar a cisteína. Entonces se bloquea la vía
tengo un aumento de de homocisteína, un aumento en sangre, que a su vez va a terminar por generar expulsión de homocisteína en la orina. Es por eso que a la enfermedad se le llama homocistinuria. El otro grupo de aminoácidos son los modificados. Este grupito también tiene sus cosas particulares porque originalmente eran aminoácidos que formaban parte de este grupo selecto. Eran de los 22. Sin embargo, sufren una modificación. Son tipos de modificaciones llamadas posttraduccionales. Posttraduccionales, que se dan en el retículo endoplasmático rugoso. Y que bueno, lo van a terminar por dar otro tipo de propiedades. Ejemplo está el GABA, que por sus siglas en inglés, gamma aminobutyric acid, me va a dar un neurotransmisor importante en el encéfalo. Carboxiglutamato, esencial para la formación de factores de coagulación. E hidroxiprolina, que es un aminoácido modificado clave en la estructura para la formación del colágeno. Y bien, por terminar, tenemos aquí un concepto que es súper importante que quede claro, es el de enlace peptídico. Y básicamente es ese enlace que me va a permitir unir dos o más aminoácidos. Aquí en el ejemplo les tengo la alanina y la serina. ¿Cómo se va a dar este enlace peptídico? Si se fijan, yo tengo aquí acoplados el grupo carboxilo y el grupo amino del siguiente aminoácido. Bueno, pues mediante el enlace peptídico yo voy a generar una unión justo en esta área. Fijan, el amino con el carboxilo. Ya tengo mis dos aminoácidos juntos. Y aquí lo interesante, pues como cada uno de estos aminoácidos tiene más grupos funcionales, en este caso la serina, aquí tiene que su carboxilo, ¿no? Entonces yo puedo hacer otro enlace peptídico, por ejemplo con un aminoácido que venga de otro lado. Aquí está el grupo amino. ¿Y qué hago? 1. Igual acá. Entonces yo puedo hacer una cadena de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Muy bien, en cuanto a aminoácidos, estructura, puntos clave, hoy sería todo. Nos vemos en el siguiente video, vamos a hablar más de clasificación y les voy a explicar esto que también resulta muy interesante. Pues es todo, nos vemos, chao.